Bien, vamos a hablar de Mirabeau. Mirabeau, el político. Cada tanto hacemos alguna charla acerca de Gabriel Riquetti, así se llamaba, conde de Mirabeau. Y contamos algunas peripecias amorosas y cómo su relación con una holandesita, la señora de Nejera, lo llevó a consagrarse diputado del Tercer Estado en tiempos de la Revolución Francesa. Y uno de los detalles de aquellas charlas es el detalle central de la vida de Mirabeau. Mirabeau sufría de priapismo. Es una patología que lo sostenía en perpetua disposición galante. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y que sí, es verdad. Enfermedad que el tribuno nunca dejó de aprovechar. Sí. También, solo para saber de quién estamos hablando, digamos que nació en 1749, que a pesar de su origen aristocrático se unió al Tercer Estado, que se constituyó como Asamblea Nacional, y cuando el rey expresó su descontento en los tiempos ya de la Revolución Francesa, Mirabeau fue aplaudido por decir que solo abandonaría la Asamblea por la fuerza de las bayonetas. Pero esta radicalidad le duró poco. Mirabeau era partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar la corte reaccionaria de Luis XVI con la fuerza de la revolución y consiguió, esto al principio de la revolución, después no, garantizar parcialmente a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz. También procuró mantener el derecho real de veto y diseñó junto con Lafayette la milicia de ciudadanos que fue la famosa Guardia Nacional. Pero bueno, los asuntos amorosos que contaremos ahora sucedieron antes de la Revolución, en tiempos en que Mirabeau escribía, amaba, viajaba y pasaba algunas temporadas preso por deudas, porque su padre, que era millonario, no le daba un guita, no le daba. Le había negado su dinero y entonces para sostener su tren de vida, Mirabeau gastaba lo que no tenía, es decir, mangueaba y después no garpaba. Los acreedores lo sitiaban en los hoteles donde se hospedaba y un día lo amenazaron con un juicio, lo querían liquidar. Y para evitar tanto escándalo, el propio Mirabeau solicitó una orden de prisión contra su propia persona, se hizo encanar. Una medida extrema que lo colocaba bajo el poder del rey y suspendía toda persecución. Lo mandaron al castillo de Hux, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela se llamaba Saint-Maury, el señor de Saint-Maury. Autorizó de la cárcel, ¿no? El tipo. Como Mirabeau venía de una familia conde, ¿no? Lo autorizó para dar unos paseos por los alrededores. Y se dedicó a recorrer el barrio en busca de minas, le gustaba la mina. Unos días más tarde se había hecho amante de una tal Juanita Millot. Eso le molestó bastante al director, al señor de Saint-Maury, que le pidió a su detenido que tuviera distracciones menos venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maury organizó una cena en honor de la consagración de Luis XVI como rey. Y lo invitó a Mirabeau. A la derecha de Mirabeau se sentó la señora Sofía de Monnier, que era la esposa del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de aquella región. Dice el cronista: a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses estaba enamorado de ella. Con el pescado, la joven se mostró turbada. A los postres se adoraban. Con el champán y sin haber hablado una sola palabra de amor, eran amantes de intención. Sofía de Monnier esperó el momento en que Mirabeau la amara. Y ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la chica, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó su dormitorio a los dos enamorados para que pudiesen encontrarse. El señor de Saint-Maury lo dejó dar su paseo habitual. Mirabeau se fue a la casa de Margarita Barbeau y ahí lo esperaba Sofía de Monnier. Muy bien, se metieron en el dormitorio y no habían terminado de cerrar la puerta, mejor dicho, al ratito nomás, pero muy pocos minutos después, tocan el timbre de la casa. Y estaba la otra, la dueña de casa estaba ahí,
no en el dormitorio, estaba ahí. Le prestó el dormitorio. Tocan el timbre, visita. Unos familiares de la señorita Barbeau. Y entonces, claro, lo recibió, ¿qué va a hacer? Le puso buena cara. Mientras tanto, en la habitación, los amantes, Mirabeau y la mina, la Sofía de Monnier, ni se enteraron que había llegado gente. Y siguieron. Y por ahí empezaron a charlar, Margarita Barbeau con los visitantes, ¿qué tal? ¿Qué calores que hace, no? Etcétera. Y en eso, la insípida charla de los familiares se vio ahogada por los rumores que venían de la otra pieza. Quinchi, 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 crujidos de cama, cosas por el estilo. Muy avergonzada, la señorita Barbeau fingió no oír nada y continuó la charla en voz más... empezó a hablar más fuerte, qué sé yo. La precaución no sirvió de nada, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad, tales como "cómo te quiero, caracho". Pero eso no fue todo. Parece que la lucha amorosa era de una violencia tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. El salón donde estaba la señorita Barbeau con la visita. Bueno, la señorita Barbeau empezó a dar explicaciones acerca de la mala construcción. Entonces empezó a hacer ruido, tapaba así, corría silla, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Pero lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía nada de esta visita, insisto, salió del aposento desnudo y suspirante. Señor. Los familiares de Margarita Barbeau salieron corriendo. Me gustó esta historia. Ahora, el gobernador de la cárcel, el señor de Saint-Maurice, vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabeau, desesperado, pidió permiso para salir por última vez la noche siguiente, puesto que el señor de Monnier, casualmente el esposo de Sofía, había organizado un baile. Entonces el Saint-Maurice le dijo, dice, bueno, está bien, mañana. Mirabeau fue a esa fiesta un rato, pero nunca volvió a la cárcel. Se escapó y viajó a Dijon, en donde Sofía se encontró con ella, habían arreglado. Bueno, la dicha duró poco, pues se escaparon, pero lo reconocieron a él en otro bailongo, y Mirabeau fue arrestado como fugitivo, como rebelde a las órdenes del rey, y también como raptor. Se escapó de nuevo, y por carta consiguió convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Sofía le afanó plata al esposo para conseguir la guita del viaje, ¿no? Dice el cronista que sustituyó los fajos de luises, los billetes, por otro de papel cualquiera, rellenó con piedra las bolsas de moneda, bueno. El dinero pasó a la amiga Margarita Barbeau, que lo envió a Mirabeau, y por el mismo medio Sofía mandó sus telas, sus joyas, sus pieles. Al final Sofía huyó y se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. La guita les duró poco, al cabo de algunos meses ya la pareja pasaba por tantas dificultades monetarias que Mirabeau se puso a escribir un libro a ver si lo podía publicar. Como su situación legal lo obligaba a andar en un ambiente un poco chomería, no consiguió entrar en relaciones más que con editores medio sospechosos o que trabajaban para grupos que en ese momento estaban oponiéndose al régimen francés, al régimen de la monarquía. Y así empezó a escribir para agitadores pre-revolucionarios. Los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre. Había pasado 3 años de encierro. ¿Qué hizo? Bueno, y bien quedó libre, corrió a ver a Sofía, que había sido trasladada a Dijon, y sucedió algo espantoso. A ver. Llegó, pudo verla gracias, estaba en un convento, ¿no? Pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa. Una monja, qué sé yo, se metió el tipo, y dice, nada, te voy a dejar que la vea, no sé qué. Pero se decepcionó. Estaba fea. Sí. La encontró fea y descuidada. Tras haberla contemplado un instante, hizo una mueca.
saludó y se fue. Y unas semanas más tarde la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Mirabó, una vez abandonada Sofía, se enamoró de esta holandesita de la que hablamos al principio, Enriqueta Amelia de Nesra, que era rica y que lo ayudó a encumbrarse. Sofía volvió a enamorarse, pero mucho después. En 1789 estaba a punto de casarse con un capitán de caballería, pero este hombre murió. Uy, qué mala suerte. Poco antes de la boda. Abrumada, entonces Sofía se suicidó. Tenía 27 años. Mirabó se enteró de la tragedia cuando estaba por subir a la tribuna para decir un discurso y no dio muestras de la menor emoción. Punto. Tu historia, ¿no? Sí. Ese era Mirabó. Vamos a hablar. Estos son episodios de la prehistoria de Mirabó. Podemos hablar de Mirabó el político. Hemos ido a la discoteca y cuando escuchó eso se puso a llorar. Y es muy triste la historia. Es una historia desgarradora, no hay un final feliz, termina todo mal. Un llanto que tuvieron que venir a consolarlo. Bueno, qué bueno que se conmovió. Gerentes de la radio. ¿En serio? Por primera vez se conmovió. Empezó a llorar, vino el gerente de ventas, vino gerente comercial, que es el mismo. Sí. Y después vino... ¿Y cómo lo consolaron? No, le dijeron, es mal, lo consolaron muy mal, porque no saben consolar, no es para tanto, le decían peor, se ponía peor. Ahora va a entrar un auspiciante. Sí, sí. Y al final me dio, entre lágrimas, me dio un vals que se llama Llorarás, llorarás, que denota casi una profecía hecha a la propia Sofía Monnier por una inexistente gitana. Escucharemos a Libertad Lamarque en este hermoso y triste valsecito que se llama Llorarás, llorarás. Y lo dedicamos a todos los que han encontrado en su vida un Mirabó, o un capitán de caballería, o quien sea, más tarde o más temprano. Aparece alguno. Aparece alguno, y más tarde o más temprano, que esto es lo peor, se va.